Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la entrevista de hoy. En esta ocasión traemos un formato un poquito peculiar, porque en el último foro de la región han sido dos los protagonistas. Tenemos por una parte al traumatólogo Manuel Leyes y por otra al alpinista Carlos Soria. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. En esta ponencia se ha hablado de esa vinculación entre deporte, salud, el alpinismo y cómo funciona todo este mundo, ¿no? Pero ¿cómo empieza esa historia de los dos que deciden comenzar a dar charlas para que la gente comprenda un poco la profundidad de la unión entre deporte y medicina? Charlas es la primera que damos. Sí. Hablamos entre nosotros mucho, pero charlas es la primera vez que es una primicia hoy. Sí. Los dos estamos acostumbrados a dar charlas, pero realmente es la primera vez que nos juntamos en un auditorio. Y para mí es una satisfacción enorme, porque estar en mi ciudad, yo soy de Orense, y con el deportista que más admiro, pues yo estoy encantado de estar aquí. ¿Y cómo se enfoca entonces cómo se ha enfocado esta ponencia? Bueno, yo creo que tiene dos partes. Una es, Carlos nos va a contar su experiencia en el alpinismo. Carlos es una leyenda del alpinismo español. Y yo contaré un poco cómo un médico tiene que afrontar las necesidades de un alpinista de élite, las dificultades que te crea, pues tener que intentar que Carlos siga cumpliendo su pasión, haciendo el deporte que a él le gusta. Pues vamos a comenzar hablando precisamente con Carlos y con ese papel como persona de importancia y de relevo en el alpinismo español. En toda su trayectoria ha tenido que vivir muchas anécdotas muy importantes y entiendo que ha tenido que irse adaptando también a cómo iba pasando el tiempo, iba sumando años sin renunciar a ese deporte que tanto le gusta. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, porque precisamente hago una cosa que me gusta mucho. No lo hago no lo hago por dinero, no lo hago porque sea mi profesión. Yo he tenido mi profesión y el alpinismo es una cosa aparte. No sé por qué lo hice verdaderamente, porque me lo han preguntado muchas veces, ¿por qué esa afición? Porque yo nací en el año 39 y en mi casa solo había afición porque comiéramos todos los días, lo del campo y tal, pero a mí me llamaba la atención. Yo nací en Ávila, pero enseguida me llevaron a Madrid y volví a Ávila, y cuando volví a Ávila me gustaba ir a los arroyos, a los ríos, así. Y por ejemplo, yo trabajaba de niño a los 14 años, no, a los 14 no, a los 11, trabajaba de encuadernador en la calle de La Palma, aquí no os suena, a ti sí. Y salía de mi casa a las 8 de la mañana, a los 11 años, hasta los 14, y algunas veces desde la calle de La Palma me iba andando al río Manzanares con mi comida, me la comía y volvía al taller. Por eso me llamaba la atención, o quería huir de la miseria que había a mi alrededor, no lo sé. Pero a partir de ahí, luego a partir de los 14, fui por primera vez con un amigo y con una lona a pasar 15 días a la Sierra del Guadarrama, y ya dije que aquello era lo mío. Pero me he dedicado a mi profesión y tengo una familia numerosa, en fin, he hecho de todo, que lo vamos a ver luego hoy. Mantiene además el objetivo de alcanzar los 14 8000. Sí, eso ha sido ya pues más bien de mayorcito, pero yo he escalado en roca, en hielo, por todas partes, y empecé a hacer algún 8000, fuimos al primer 8000 que intentábamos españoles, fue el año 73, y en el año 75, el año próximo, hace 50 años del primer 8000 en el que yo estaba también. Y luego, pues lo que he hecho ha sido escalar en roca, en los Alpes, en los Andes, en muchos sitios. Y hubo un momento pues que me acerqué más al Himalaya, según iba teniendo edad. Y bueno, pues hoy en el mundo no hay nadie que haya subido 11 montañas de 8000 metros después de cumplir 60 años. Pero bueno, eso de los años es una anécdota, no pasa nada. Es que están ahí, pero no pasa nada. Es una maravilla haber vivido tantas cosas distintas. Y en su caso, Manuel, que ha tratado con muchos deportistas de élite, ¿cómo también es la función de un médico a la hora de adaptar esos tratamientos a personas de distintas edades, de distintos géneros o ramas deportivas?
Bueno, con los deportistas de élite tienes que modificar algunos protocolos que utilizarías con gente normal, porque normalmente tienes una mayor exigencia, muchas veces hay también una presión de los medios, pero tenemos una gran ventaja, y es que tratamos con gente excepcional. Tiene una motivación, una resiliencia, una capacidad de sufrimiento y muchas veces una dotación genética distinta que les hace que son capaces de superar y de conseguir cosas que la gente normal ni lo consideraríamos. Entonces, al final es más sencillo de lo que la gente piensa. Para nosotros realmente es un privilegio poder tratar deportistas pues como Carlos, que ya lo veréis en la presentación, que las cosas que hace pues no están al alcance del resto. Precisamente hablando de esas cosas que no están al alcance del resto, Carlos es un portento físico, no nos cabe duda. Entonces, ¿cómo también a lo largo de la edad hay que ir adaptándose a la hora pues, tanto de escalar como incluso en los tratamientos para poder darle a la persona que acude al doctor lo que necesita para que pueda seguir escalando con 80 años? Bueno, pero Carlos ya lo ha dicho antes, o sea, la edad es un número, pero lo importante es cómo te has cuidado, la vida que llevas, el ejercicio que haces, la forma física que tienes. Y yo desde que le conozco a Carlos, Carlos es muy disciplinado. Eres muy disciplinado con el sueño, con la alimentación, con el ejercicio físico, con la constancia. Entonces, desde que yo le conozco, pues yo no veo que le haya afectado los años. O ha tenido accidentes serios pero está en mejor forma que muchísimos pacientes que veo en la consulta que tienen 30, 40 años menos que él. O sea que la edad es un número, lo importante es cómo te cuidas, y probablemente él tenga una genética que le favorezca, porque la mayoría de las personas que conozco de su edad pues no están haciendo lo que él hace. Y si hablamos de la evolución de ambas trayectorias, tanto en el alpinismo como en la medicina, ha habido muchos avances desde que ambos comenzaron sus carreras. Háblenos un poquito de cómo ha ido evolucionando esto. Bueno, pues verdaderamente yo, no solamente el avance en el deporte, si es que prácticamente cuando yo hacía alpinismo, en España era una cosa que ahora hay unos alpinistas fantásticos como en todos los deportes, pero en aquellos tiempos pues llevábamos ropa militar que comprábamos de segunda mano en el rastro para que la cuerda no rozase por el tal. Las primeras escaladas fueron con cuerdas de cáñamo y bueno, también las primeras expediciones, yo hice la primera expedición que salimos a Rusia el año 68, hicimos una escalada difícil, y el año 71 fuimos a Alaska, y a pesar de eso había un material que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Y la primera expedición al Himalaya, el año 73 y el 75, ni las tiendas ni las botas, cada una, las que llevamos a Alaska y a las dos primeras expediciones, pesaban un poco más de 1 kilo cada una de lo que pesan ahora, por ejemplo, y la ropa pues no era tan buena. Plumas sí que había ya, no se utilizaba tan bien como se utiliza ahora, más ligera, de buena calidad, pero plumas sí había. No había forros polares, eran jerseys de lana y tal, pero bueno, era lo que había y no te extrañaba nada. Has ido viendo lo que ha cambiado y eso sí es importante. Y luego la mentalidad de nosotros. La primera vez que vamos a los Alpes, vamos a hacer una escalada difícil el año 1963, y en los Alpes, en Chamonix, es el centro del alpinismo, donde están los guías famosos. Los pocos libros que había sobre montañas se basaban en aquel lugar y aquello, que nosotros íbamos como asustaditos enseguida, pero luego ha reaccionado este país nuestro con el deporte, en todos los deportes, y en el alpinismo también, y las mujeres igual, de una manera increíble. Era otro mundo distinto. Por eso lo de los años es una cosa buena, el haber visto cosas tan diferentes verdaderamente es una lección fantástica, y valoras mucho más lo que tienes. Y en el caso de la medicina, a los tratamientos, pues entiendo que también ha evolucionado a un ritmo, especialmente en los últimos años, impresionante, ¿no? Sí, en los últimos años ha habido un cambio radical. Ahora hemos introducido la cirugía robótica, la inteligencia artificial,
los protocolos de rehabilitación muchísimo más agresivos. Yo cuando empecé en mi especialidad, cuando hacíamos una prótesis de rodilla, los pacientes estaban una semana hospitalizados y ahora la estamos haciendo ambulatorias, se van a casa el mismo día. Somos, yo creo que, mucho menos agresivos, hacemos técnicas que tienen menos movilidad en el paciente, con incisiones mínimas, y después tenemos muchísimo acceso mucho más fácil a la información. Entonces, la medicina está viviendo un cambio tremendo en los últimos años, desde luego. Pues muchísimas gracias a ambos por acompañarnos, por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. Nos vemos en el siguiente y recuerden que pueden ver el foro completo en la web de La Región, www.laregion.es. Gracias.